El sello de Salomón invertido. El legendario sello de Salomón, también conocido como la estrella de David, es venerado por su conexión con la sabiduría y el dominio de los espíritus. Pero en su aspecto oscuro, cuando se invierte o deforma, se convierte en un sello de sometimiento de entidades y esclavitud espiritual. Algunos grimorios de magia goética enseñan cómo usarlo para aprisionar demonios en objetos o círculos, forzándolos a obedecer. Pero el riesgo es altísimo. Los espíritus atrapados albergan odio acumulado y buscan constantemente una grieta para liberarse y vengarse del mago que los aprisionó. Usar el sello de Salomón sin la preparación adecuada es como intentar domar a un tigre con una cadena de papel. Hay quienes afirman que, tras activarlo, comenzaron a oír susurros en los espejos, ver figuras en los rincones y sentir presencias pesadas en sus casas. Algunos perdieron el control de sus pensamientos y deseos, actuando como si otra fuerza dirigiera sus actos. La estrella, cuando es mal invocada, no ilumina, quema, marca y encierra al propio invocador en un ciclo de servidumbre espiritual. El tridente de Leviatán. Poco conocido fuera de los círculos más oscuros del ocultismo, el tridente de Leviatán es un símbolo de profundo poder vinculado a las emociones caóticas, los abismos del inconsciente y el dominio de los océanos primordiales. Representa el despertar del caos emocional incontrolable, la pasión destructiva y los impulsos reprimidos. Invocado en rituales de magia de aguas negras, se utiliza para manipular sentimientos, destruir lazos afectivos e invocar entidades acuáticas ancestrales que dominan el deseo y la obsesión. Quien se atreve a portar este símbolo sin conocer sus peligros se expone a un colapso emocional inminente. Miedos antiguos resurgen con fuerza, las relaciones se tornan posesivas o destructivas, y existe un riesgo real de caer en adicciones vinculadas a la fuga emocional, como el alcohol, el sexo o las compulsiones. Algunos ocultistas advierten que el tridente, una vez activado, puede convertir al portador en un ancla espiritual, atrayendo entidades del abismo que se alimentan del sufrimiento emocional. El caos, en este caso, no viene de fuera, nace desde dentro, crece en silencio y cuando estalla arrasa con todo. La cruz invertida. Popularizada como símbolo de desafío al cristianismo, la cruz invertida va más allá de la simple provocación religiosa. Se utiliza en rituales de negación de la fe, ruptura con las órdenes divinas y entrega a la rebelión espiritual. Es el símbolo de la inversión total de los valores. Lo sagrado se profana y lo profano se diviniza. En antiguos ritos de sectas disidentes, se utilizaba para anular la presencia de ángeles, desconsagrar templos y abrir brechas para manifestaciones demoníacas. Personas que portan este símbolo por moda o ignorancia pueden atraer entidades que se alimentan de la ruptura y la blasfemia, interferencias electrónicas constantes, accidentes extraños, repulsión por lugares sagrados y sueños con crucifijos sangrantes son señales clásicas de activación involuntaria. Se han documentado casos de médiums que, al ver la cruz invertida, cayeron en trance y comenzaron a hablar en lenguas muertas. No es solo un símbolo de negación, es una marca espiritual de ruptura e invitación al caos interior. El Ouroboros. El Ouroboros, la serpiente que devora su propia cola, suele interpretarse como símbolo de eternidad, renacimiento y continuidad. Sin embargo, dentro de la magia negra y en órdenes ocultas cerradas, representa el ciclo inquebrantable de la maldición, la repetición eterna de errores, dolores y traumas. Se utiliza en rituales para encerrar almas en bucles kármicos, obligándolas a reencarnar infinitamente sin lograr liberación. Quienes usan este símbolo en rituales mal guiados pueden encontrarse atrapados en ciclos destructivos que se repiten con precisión escalofriante. Relaciones abusivas recurrentes, fracasos profesionales idénticos, enfermedades que regresan exactamente en la misma época del año. Todo puede ser señal de una maldición ourobórica. Algunos grimorios advierten que, cuando se dibuja con sangre, el símbolo encierra no solo el cuerpo, sino también el alma en una prisión metafísica. Lo que parece un elegante emblema espiritual puede ser, en realidad, un grillete invisible que dura más de una vida. El símbolo de Baphomet. El Baphomet, con su enigmática cabeza de cabra dentro de un pentagrama invertido, representa la fusión de todos los opuestos: luz y oscuridad, bien y mal, masculino y femenino, cielo e infierno. Pero contrario a lo que muchos creen, no es solo un símbolo de equilibrio. En círculos más profundos del ocultismo, el Baphomet es considerado un sello de iniciación en pactos con inteligencias arcanas y entidades del caos. Se utiliza para manifestar poder sobre la realidad
aunque esto implique la aniquilación del propio yo espiritual. Magos que trabajan con este símbolo relatan intensas experiencias de despersonalización, como si otra conciencia habitara su cuerpo. El portador puede sentirse poseído por una fuerza extraña durante los rituales, con cambios de voz, calor extremo y lapsos de memoria. Son frecuentes los sueños con templos en llamas, sangre en las paredes y figuras de ojos negros como abismos. El Baphomet no otorga poder sin precio, exige renuncias, sacrificios y, en algunos casos, la propia cordura. El Ojo de Horus. El Ojo de Horus, símbolo milenario de protección y visión espiritual, puede adquirir un matiz oscuro cuando se emplea en prácticas de control mental y espionaje astral. En ciertas tradiciones esotéricas, el ojo es manipulado para crear servidores astrales, entidades artificiales programadas para espiar, vigilar e incluso influenciar los pensamientos y decisiones de otros. Estos siervos invisibles, si no son controlados adecuadamente, se vuelven conscientes y pueden rebelarse contra el propio mago, accediendo a su mente en momentos de vulnerabilidad emocional. Quien usa el Ojo de Horus activado sin conocer sus consecuencias puede terminar siendo víctima de su propia curiosidad. Sensaciones de estar constantemente observado, paranoia creciente, zumbidos en los oídos y sombras fugaces en la visión periférica son síntomas comunes. En niveles avanzados, el portador puede perder el control del símbolo y convertirse en una antena psíquica de entidades oscuras, funcionando como canal para seres extradimensionales que usan sus ojos como portales hacia nuestro mundo. El ojo que todo lo ve, si no se controla, ve más de lo que debería y nunca se cierra. La cruz ansata invertida. La cruz ansata, o Anj, era un símbolo sagrado en el antiguo Egipto, representando la vida eterna, el renacimiento y la unión entre lo masculino y lo femenino. Pero en el ocultismo oscuro, su inversión transforma esta llave de la vida en un artefacto necromántico, utilizada por antiguos cultos que buscaban la inmortalidad mediante medios prohibidos. Se cree que el Anj invertido abre canales hacia el inframundo egipcio, conocido como Duat, donde las almas errantes vagan sin descanso. Magos oscuros lo utilizaban para capturar o manipular estas almas, convirtiéndolas en esclavos espirituales atrapados entre mundos. Se dice que portar este símbolo en su forma oscura, especialmente como amuleto o tatuaje, sin estar debidamente protegido, puede provocar efectos severos en el campo áurico. Debilitamiento de la energía vital, pérdida del brillo en los ojos, sensación constante de frío incluso en ambientes cálidos y un vacío existencial que crece día a día. Grimorios antiguos relatan que sacerdotes malditos por este símbolo comenzaron a tener visiones de sus propias muertes en vidas pasadas, sintiéndolas con todo detalle físico. El símbolo, lejos de ser inofensivo, es una llave, y abrir la puerta equivocada puede significar no poder volver a cerrarla jamás. El pentagrama invertido. El pentagrama es uno de los símbolos más antiguos del ocultismo y en su forma tradicional representa la armonía, el equilibrio y la soberanía del espíritu sobre la materia. Pero al ser invertido, su significado cambia radicalmente. Pasa a simbolizar la supremacía de los deseos carnales, la materia sobre el espíritu, y se asocia frecuentemente con la magia negra, la invocación demoníaca y rituales de corrupción moral. En antiguos rituales, se usaba para marcar lugares de sacrificio y portales hacia el plano abismal, entidades que se alimentan del dolor, el caos y el miedo. El uso indebido del pentagrama invertido puede causar desequilibrios profundos en la psique. Personas espiritualmente sensibles reportan crisis de pánico, rupturas familiares repentinas, ataques de ira inexplicables y sueños con criaturas deformes que susurran secretos en lenguas desconocidas. Algunas tradiciones advierten que el pentagrama invertido actúa como un espejo oscuro, refleja y amplifica todo lo más destructivo dentro del portador. Es un símbolo que exige dominio absoluto de la mente y del alma. De lo contrario, quien lo porta puede convertirse en esclavo de las fuerzas que pretendía controlar.